Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Chomi, pues bien, aquí contento de que tengamos hoy en el programa al padre jesuita Alfredo Infante, quien ha sido fundador de la revista SIC, una importante revista ya legendaria en Venezuela. Sí, Alejandro, y con el padre Alfredo Infante hablaremos, entre otros asuntos, de la vida cotidiana en las zonas populares de Caracas y en concreto de la emblemática parroquia de La Vega, donde él vive y lleva a cabo su acción pastoral y social. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Gracias Chumi y Alejandro, gracias por esta invitación. Muy contento de poder compartir la experiencia y la reflexión con ustedes y con toda la gente que les sigue. Ok, padre Alfredo, cuéntanos cómo es el día a día de la gente más necesitada en una zona popular de Caracas, como es La Vega, en el suroccidente de la ciudad. Mira, en La Vega, una de las cosas que ha colapsado, en general en toda Venezuela, pero especialmente en las zonas populares, son los servicios públicos. En concreto el agua, por ejemplo, llevamos casi 4 meses sin agua. El gas, casi no hay acceso al gas, por tanto el tema del cocinar se hace cuesta arriba. Y también la electricidad, que hay muchos bajones de electricidad y eso daña los aparatos, ¿no? Entonces, claro, la cotidianidad, normalmente en una sociedad donde funcionan las cosas medianamente, hay una serie de cosas que están dadas por supuestas y que el Estado garantiza, y en concreto tienen que ver con los servicios públicos, ¿verdad? Cuando eso está, la cotidianidad se trastoca totalmente, entonces la gente tiene que vivir de una manera azarosa. Yo suelo tener la imagen del pajarito en un césped, ¿no? En una grama, que tiene que estar como gastando energías en situaciones de la vida ya que deberían estar supuestos. Eso genera un malestar muy grande, un gasto de energía muy grande, una avería, y entonces, bueno, no se invierten las energías en los asuntos productivos y creativos, sino que la cotidianidad cada día hay que ver cómo uno se las arregla para sobrevivir. Ahora, padre, en ese contexto, ¿cómo se produce en un sitio como La Vega o parroquias similares? ¿Cómo se organizan los ciudadanos? ¿Qué tipo de organización social se produce? Y hago este comentario un poco, esta pregunta, tomando en cuenta que hay una tendencia del Estado a generar consejos comunales y un tipo de organización comunal. Sí, mira, en Venezuela cada vez es más difícil el tema de la organización social autónoma y especialmente la organización social autónoma de base, organización popular. La organización intermedia, ONG, han venido funcionando, sin embargo, ahorita están bastante amenazadas con con una ley de cooperación internacional y también con una providencia administrativa está amenazando el funcionamiento de las ONG. Pero a nivel social, popular, se crearon los consejos comunales, que no son otra cosa que una organización del Estado dentro de la sociedad, y de la sociedad de base, ¿no? Y esto pues termina restando la posibilidad de que exista una pluralidad de organizaciones. Lo propio de una sociedad civil, especialmente de base, es que haya una pluralidad de organizaciones, que los vecinos se organicen de acuerdo a intereses, y la riqueza de una sociedad es la pluralidad. Con los consejos comunales, pues es un anclaje del Estado que homogeneiza y filtra y controla las iniciativas particulares de organización. Aún así, hay que decirlo, gracias a Dios, hay creatividad para generar nuevos procesos organizativos al margen de ellos, ¿no? Sin embargo, pues siempre están como muy vigilados y controlados por este tipo de organizaciones. Padre Alfredo, el Estado venezolano pareciera tener grandes dificultades con grupos o megabandas delincuenciales que tienen
o ejercen cierto dominio en muchas zonas de la ciudad, ¿no? Y especialmente pues, en las zonas populares. ¿Cómo aprecia, qué nos puede contar sobre esta situación? Mira, yo siempre suelo decir que cuando uno tiene como los primeros pasos en lo que es la formación cívica, ¿no? Le dicen a uno que la nación tiene 3 componentes clave, que es territorio, población y Estado, ¿no? Entonces resulta que en Venezuela la población está casi 6 millones fuera del país. El territorio está fragmentado, tanto por la destrucción de los accesos viales, pero también por el control territorial de bandas y megabandas que van surgiendo y que es, diríamos, crimen organizado que va generando ciertas cohesiones. Pues nuestro territorio de La Vega no escapa de ello, ¿verdad? Entonces, pero también hay que decir que ese control que se ejerce irregularmente fue en cierto sentido propiciado por las mismas políticas de seguridad del Estado en una famosa política que data más o menos de 2013 de los corredores de paz, ¿no? Que era en definitiva negociar sectores de la sociedad con las bandas para que las bandas supuestamente se encargaran de convivir y de buscar alternativas y no siguieran delinquiendo. Ese era el supuesto, ¿no? Pero lo que terminó sucediendo es que justamente pues se convirtieron en un poder y el poder tiende a la expansión. Entonces muchas de esas bandas han comenzado a tener también a ir expandiendo sus territorios. Cerca de la Vega está un lugar de ellos que es la Cota 905 y se ha ido expandiendo también su territorio y ha habido en enero, por ejemplo, la conocida masacre de La Vega, donde curiosamente hubo un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad del Estado y miembros de esta banda, pero no hubo bajas ni en los cuerpos de seguridad ni en las bandas. Los que murieron en su mayoría son víctimas inocentes que podríamos decir que son ajusticiamientos extrajudiciales. Y ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo han tenido todavía una palabra sobre esto. No hay investigación. Pedimos que haya investigación en estos casos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en medio de esa cotidianidad azarosa por el quiebre de los servicios públicos, de la educación, la salud y todos los servicios públicos, pues se suma también el tema de la violencia delictiva, que es una minoría con poder de fuego que controla sectores importantes de la sociedad. Entonces, bueno, eso te da un clima como de mucha desprotección, ¿no? Entonces, ante eso, bueno, los ciudadanos de a pie de la zona, pues lo que hacemos es buscar construir espacios alternativos de vida donde podamos, diríamos, reconocernos e ir generando alternativas de paz. Ahora, padre, en un contexto como el que describe y como el que es conocido por todos, ¿cuál cree usted? Le voy a hacer una pregunta extremadamente amplia porque además tiene 2 variantes, pero para el tema un poco abusiva para el poco tiempo que tenemos. Pero ¿cuál es el rol de la Iglesia en un contexto como ese? Y más específicamente también, ¿cuál es el rol de la Iglesia en la profunda crisis migratoria que sufre Venezuela? Mira, para nosotros como Iglesia, un elemento importante es el acompañamiento psicológico y espiritual, porque la gente está muy afectada, muy herida, hay muchas heridas, y una misión de la Iglesia es curar. Por algo a los curas nos dicen cura, ¿no? Que ojalá pudiéramos cumplir cabalmente esa misión de curar las heridas de la sociedad, de las personas, acompañar en ese dolor, pero no solamente curar, sino restablecer, resignificar, fortalecer y acompañar iniciativas ordenadas a la paz. Bienaventurados los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, la Iglesia tiene esa misión de acompañar
Y en ese sentido hemos venido creando, despertando iniciativas. La riqueza de iniciativas también es muy interesante de la Iglesia hacia el tejido social, porque una de las propuestas nuestras es el fortalecimiento del tejido social. Entonces, en ese sentido, pues estamos, yo creo que hoy más que nunca, con grandes desafíos. En cuanto al tema migratorio, también, o sea, Venezuela es un país en duelo. Es un país en duelo porque por la violencia de la que hablábamos, pero es un país en duelo también porque es un país de despedidas. O sea, todas las familias tienen gente que se le ha ido. Yo desde el 2016, en todo grupo en el que me encuentro, siempre comienzo con la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí tienen familia fuera? Y después, ¿dónde están sus familiares? Pues, en el 2016, tengo que decir que era un 60% de las personas casi siempre que tenían familiares fuera. En el 2017, después de los sucesos de mayo y abril, de los conflictos como los que está viviendo Colombia hoy, comenzó hacia alrededor de un 80%. Ya en el 2019 y 2020, ya prácticamente entre 98 y 100% de personas que dicen que tienen familia fuera. Lo que significa que el impacto en las zonas populares, en las familias populares, es muy fuerte. Y esa es la gente que por lo regular viaja a pie, que no va ni en avión, que no va ni siquiera en autobús, sino que llega hacia la frontera y de la frontera comienza a pie buscando trabajos a ver cómo va siguiendo la ruta migratoria. Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Bueno, en primer lugar, apostar por el fortalecimiento del tejido social. Yo, por ejemplo, en la zona donde estoy, como iglesia, tenemos 5 centros educativos muy impactados por la migración, porque los salarios de los educadores son muy bajos y fueron de los primeros también que emigraron, no solamente hacia otros países, sino hacia otros trabajos. Y entonces, bueno, ¿cómo fortalecer el servicio educativo para que los docentes no se vayan, para que los docentes puedan responder a su desafío, cómo acompañar a los docentes para que mantengan su vocación, su misión, se fortalezcan en ello, porque yo suelo decir, cada vez que se va un docente, la zona se empobrece más. Lo mismo pasa con el sector salud, ¿no? Entonces, bueno, ante eso hemos venido creando iniciativas de fortalecimiento a la educación, tanto educación informal como educación regular, y también proyectos de salud para atender el gran problema de salud, porque es decir, trabajar en el tema preventivo. Y en mi parroquia, por ejemplo, estamos dando alrededor de 2.250 almuerzos diarios. Eso a través de muchas alianzas, eso no lo hace solo la parroquia, ¿no? La parroquia lo que tiene es, diríamos, como las alianzas para que gente de buena voluntad pueda apoyar en estos procesos. Sin embargo, esperemos que sean procesos transitorios, porque lo que deseamos todos los venezolanos es vivir en una sociedad con un Estado de Derecho donde la gente pueda trabajar dignamente, ganar su sustento y vivir normalmente. Yo suelo decir que lo duro de la crisis venezolana es que la mayor aspiración hoy en Venezuela es vivir la normalidad. Así es, Padre Alfonso. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego. Muchísimas gracias.